Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy acabamos de escuchar que nuestro Señor Jesucristo está frente a los fariseos y de repente le trae un enfermo bastante grave y los fariseos observaban si iba a sanarlo o no. Si lo sana, dirán ¿por qué lo sana el sábado? Si no lo sana, dirán no es capaz de sanarlo, y otras críticas. Y como nuestro Señor es Dios y lee en las conciencias, les salió al paso diciendo, haciéndoles la pregunta, ¿es lícito sanar el sábado o no? Y se quedaron callados. Si dicen no, quedan ridículos. Si dicen sí, transgresen el sábado. Entonces están en un dilema, caen callados. Pero esta palabra del Evangelio se estaban mirándolo, acechándolo para ver. ¿Y por qué lo hacen esto? Y bien lo hacen por envidia. Por envidia. La envidia es un pecado realmente feísimo y estéril. Estéril. Hoy quisiera hablarles un poco de este tema de la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Sus efectos negativos en nosotros y un poco también hablarles de sus remedios. Es importante, la envidia puede atacarnos a todos. Entonces es mejor prevenir que sanar. Una persona envidiosa imita a Satanás. ¿Por qué Satanás nos ataca, nos tienta? ¿Qué gana? Nada. Nada. Es negativo. No sirve para nada. Sin embargo lo hace. Y por su envidia lleva millones de almas que le hacen caso al infierno. Entonces vemos aquí los fariseos y los escribas no podían sufrir a nuestro Señor. Este es el problema. Ni la pureza de su doctrina, ni el esplendor de sus milagros, ni la santidad de su vida, que confundía su hipocresía, su orgullo, su avaricia. Hay contraste entre la vida santa y pura de Cristo y la avaricia, orgullo y hipocresía de los fariseos. Por envidia lo espiaban, con la esperanza de cogerlo en falta y acusarlo y descreditarlo ante el pueblo. Como ellos no andan bien, entonces quieren descreditar al otro. Entonces la envidia, por desgracia, hasta 2020 no ha dejado de existir todavía. Y existirá hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque debido al pecado original estamos inclinados al mal y el demonio aprovecha. Entonces veamos un poco lo que es la envidia, su malicia, su naturaleza. Después veremos sus frutos, dije, muy negativos, y también dar unas palabras acerca del remedio. La envidia, dice Santo Tomás de Aquino, que es el más grande de los teólogos católicos, el que mejor explicó la fe católica, por eso es el doctor común de la Iglesia. La envidia es un pesar, un disgusto, una tristeza que sentimos del bien de nuestro prójimo. ¿Y qué nos hizo? Nada. Sin embargo, nos sentimos mal porque el otro anda bien. Es totalmente tonto, negativo. Considerando este bien como nocivo a nosotros, a nuestros propios intereses y a nuestra propia gloria. Es totalmente falso. Y bien, de una vez les doy un consejo. Cuando sienten envidia, digan, Señor, te doy gracias por esta hermana, este hermano mío, y ten piedad de mí también. Y así usted aplaza directamente la cabeza del demonio. En lugar de dejar de pescar, usted queda triunfado, él queda paralizado. El envidioso experimenta esta tristeza a la vista ya de los bienes naturales o de las cualidades del espíritu, del cuerpo del otro, ya de sus bienes temporales, de sus riquezas, de sus dignidades, de sus éxitos, ya de sus bienes espirituales, de sus virtudes y de su santidad. Entonces cualquier cosa que nos es superior en el otro nos da tristeza y pena. En los bienes, en el cuerpo, en el alma y hasta en las virtudes y santidad. Y bien los santos dicen, cuando la envidia va contra las virtudes y la santidad de una persona, es realmente es mucho más grave. Es mucho más grave. Al contrario, si usted ve una persona, digamos, que avanza en virtud, gracias Señor, qué bueno, gracias, ayúdame también a mí. Y te doy gracias por este hermano que avanza, ¿no? Todo esto
lo da el celo. Todo eso lo da el celo. Otra cosa negativa. Porque la envidia viene de un orgullo egoísta y de la bajeza del alma. La envidia viene del orgullo y de la bajeza del alma. El envidioso quería tener él solo todas las cosas bellas y buenas y no puede soportar que los otros tengan ventajas o virtudes. De ahí resulta una secreta aversión contra el prójimo, un deseo secreto y una alegría maligna de verlo empobrecido, abatido, humillado, hasta caído en el pecado. Cuando uno ve el otro bien hecho para él, uno dice, pero es totalmente falso, es injusto. Entonces, cuidado, hermanos, la envidia viene del orgullo egoísta y de la bajeza del alma. Claro está que tales sentimientos, cuando son voluntarios y reflexivos, son gravemente culpables delante de Dios. Ahora uno puede sentir, sin quererlo, debido a que estamos creando el mal, pero si lo rechaza directamente, hace el contrario, es triunfador, más bien se santifica, gana. Pero si es reflexivo, consciente, lo acepta, bien, realmente es muy grave esto. Es culpable delante de Dios cuando uno lo hace con conciencia, a propósito. Por eso el apóstol cuenta la envidia entre los pecados que excluyen del cielo. La envidia, igual que el adulterio, fornicación, homosexualismo, borrachera, etc., la envidia excluye del cielo. Cuidado. Entonces, uno puede sentirlo, pero no debe consentirlo. Más bien fomentar la caridad hacia el prójimo. La envidia ofende a Dios y le ataca en su supremo dominio sobre el hombre, en su equitativa providencia que ha dado a cada uno lo que le conviene, y sobre todo en su bondad infinita, porque tiende a destruir o aniquilar los dones que Dios ha hecho al hombre. Dios da a cada uno lo suyo. Uno es muy, especialista en la música, otro en esta, otro en ella, uno es bello o bella, otro es feo. Dios distribuye sus dones. ¿Por qué uno tiene que tener envidia del otro? Cada uno es lo que es y debe de gracias a Dios de lo que es. Punto. Entonces la envidia ofende a Dios y ataca los dones de Dios en el prójimo. Claro, uno tiene también que fomentar esos dones, pero cada uno recibe un cierto dones. Ahora veamos un poco la malicia de la envidia. La malicia de la envidia viene sobre todo de su oposición a la caridad y a la razón. Es ilógico, va contra la razón, la inteligencia humana, porque uno si reflexiona no tiene sentido tener envidia, y también va contra la caridad. Ofende la caridad, ¿por qué? Porque la caridad nos obliga a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir, a desear para él todo clase de bienes, a entristecernos del mal y alegrarnos del bien que le suceda. Esa es la caridad. San Pablo lo dice, Romanos 12:15, dice, debemos alegrarnos con los que se alegran y entristecernos y llorar con los que lloran. ¿Qué hace el envidioso? El envidioso hace el contrario. Entonces la envidia va contra la caridad. Pues bien, la envidia hace absolutamente todo lo contrario. Mira con malos ojos, tiene el corazón duro e insensible, lengua de víbora. Los envidiosos, dice el santo patrono de los predicadores católicos, San Juan Crisóstomo, los envidiosos son peores que las bestias feroces, tan malos y aún más que los demonios. De hecho, viene del demonio cuando es el demonio. Uno se hace, de un cierto modo, un demonio. Entonces, hermanos, cuidado, cuando nos ataca, hacer el contrario. Señor, gracias por este hermano, esta hermana, gracias que tenga esas cosas, ten piedad de mí también, y punto. Alegrarse de lo que la gente avance. Por ejemplo, en la escuela, una niña tiene 9.5 sobre 10 y la otra tiene 4. Está triste, está enojado con ella. ¿Y por qué? Trabaje más, haga lo que puedes, haga lo que debes y punto. Imítala. Y cuando usted está triste, enojada contra ella, ¿qué ganas? Nada. Muestra que es una alma baja ahí. También la envidia, además de oponerse a la caridad,
se opone a la razón, a la inteligencia, toda enemistad supone alguna injuria. Si uno está enojado contra alguien que le hizo algo daño, ¿no? Toda enemistad supone alguna injuria, pero la envidia no tiene fundamento alguno. ¿Qué injuria os ha hecho una persona a quien uno tiene envidia contra ella? Nada, no es ningún mal. ¿Y por qué tiene envidia entonces? Todos sus agravios supuestos consisten en ser más rica, más estimada, más virtuosa, más santa que uno mismo, o más exitosa, pero no es su culpa de él. Un flojo que tiene envidia peca doblemente, por flojera y por envidia por cura. Si al menos la envidia aprovechase para algo al envidioso, ¿qué le trae? Lo tortura desde dentro, pero no. Y esto agrava su malicia y la hace más odiosa. El ladrón, el sensual, el glotón, el orgulloso encuentra en su pasión un cierto placer y provecho, pero el envidioso no encuentra en ello sino su suplicio. Es un gusano que roe la conciencia, un fuego que lo seca y lo consuma. El Espíritu Santo llama a la envidia pudredo osium, pudredumbre de los huesos, ataca a uno mismo, enferma a uno mismo. El envidioso es el más desgraciado de los hombres, es su propio verdugo. Realmente todo es negativo. El envidioso es su propio verdugo, se tormenta a sí mismo. Había dos negociantes que tienen envidia uno contra otro. Llegaron a tanto odio uno contra otro que uno ya no lograba dormir y se iba a hacer loco por su envidia. Entonces fue a ver al sacerdote: padre, pasa esto conmigo. Dijo: ¿pero qué mal te hizo? Ninguno. ¿Por qué? Le explica. Dijo: mire, la próxima vez que usted ve clientes entrar a la tienda de la concurrencia ahí, bien, dé gracias al Señor. Y si alguien viene, te pide un producto, no lo tienes, mándalo con el otro, con la competencia, como dicen. Mándalo ahí. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Vosotros veían venir clientes. Dije: ¿pero quién te mandó? El de enfrente. ¿De veras? Sí. No lo creo. Sí, me lo mandó. Sí. Otra persona lo mismo. Entonces quedó avergonzado el otro que tenía tan envidia, que enfrentó al vergazo de su actitud. Él también empezó a mandar al otro. Y después fue a verlo y pedirse como hermanos perdón a otro. Pedir perdón a otro. Dios quiere que todos coman. Entonces, ¿por qué tienes envidia? Que vayan los clientes ahí. A ti también vendrán y dé gracias al Señor. Entonces, queridos hermanos, no hagamos caso a este gusano. Realmente, el envidioso, el verdugo de sí mismo, su corazón es un infierno anticipado. Su corazón es un infierno anticipado. Porque Caín se hizo asesino de su hermano Abel por envidia. Porque Saúl perdió el trono y murió desgraciado por envidia a David. Por envidia. Quiso matarlo varias veces, siendo su yerno y el que había salvado a Israel contra Goliat, el gigante filisteo. Entonces, cuidado, la envidia es diabólica. Eso no debería entrar en ningún alma cristiana. Ningún alma cristiana. Alerta contra esta peste. La envidia es el pecado del demonio. La envidia es pecado del demonio, no olviden esto. Digan: yo no quiero ser diablo. Por la envidia del demonio, el pecado entra en el mundo. Sabiduría 2:24. Por la envidia del demonio, el pecado entra en el mundo, la muerte, los problemas que conocemos. Perdimos el paraíso terrenal por la envidia del demonio y, claro, colaboración nuestra. Porque si Adán y Eva no hubieran colaborado, no hubiera pasado nada. La envidia y el pecado del demonio, no olviden esto, hermanos. Póngalo ahí. Si usted tiene tendencia a esto, tentación a esto, póngalo en tu cuarto. La envidia y el pecado del demonio. No quiero ser un demonio. La envidia es el pecado del demonio. Propio de demonio es regocijarse del mal, entristecerse del bien, sacar mal del bien. Este vicio es de tal manera odioso a los ojos de todos que uno se esconde de él y lo disimula con palabras artificiosas. El envidioso hiere en las tinieblas como los cobardes. Porque ni se atreve a decir que es envidioso. Va a buscar pretexto para atacar al otro, para hacer otros pecados, a su pecado de envidia. ¿Cuáles son los efectos
negativos, tremendos de la envidia. Es una fuente de pecados interiores, exteriores. Pecados interiores. El envidioso ve con celos, despecho y pesar la felicidad de su prójimo. Su corazón está lleno de acritud, de amargura, de odio, de aversión, todo gratis. Ved a los hermanos de José. ¿Por qué los hermanos de José vendieron a su hermanito como esclavo hasta Egipto? Primero quisieron matarlo, finalmente lo vendieron por envidia. De la envidia nacen los juicios falsos, injustos, malvados. El envidioso lo interpreta todo torcidamente. Cualquier cosa que haga el otro, tiene que interpretarlo de otra manera. Miramos los fariseos, respeto a nuestro Señor. Si cura a los enfermos en día de sábado, dicen que es despreciador y violador de la ley. Si quiere convertir a los pecadores visitándolos, es su partidario, su amigo. Si expulsa a los demonios, no lo hace por su propio poder, sino por poder del Belzebú. Todo al revés. Y cada vez añaden pecados a los pecados que tienen. Dios mío, qué infierno. También causa pecados exteriores, maledicencias, calumnias, palabras ásperas y mordaces con pretexto de celo, falsas noticias que siembran la cizaña y la discordia, destruyen el afecto y la unión, como hacía Absalón contra su padre David. De hecho, se rebeló contra su padre y finalmente hizo la guerra a su padre y murió, colgado de un árbol. Además, ¿quién podrá decir las traiciones, las crueldades, los crímenes engendrados por la envidia? Todo eso, un desastre, un desastre. Fue el demonio envidioso quien arruinó a nuestros primeros padres, instigó a Caín a matar a Abel, a los hermanos de José a venderlo, matarlo después venderlo. Y para no citar más ejemplos, la que encendió y mantuvo en el corazón de los fariseos un odio satánico contra Jesús. Y el Evangelio lo dice, Pilatos sabía que por envidia le lo habían entregado Jesús a Pilatos, por envidia. ¿Y qué ganaron? Nada, unos pobres perdidos. La envidia ha levantado terribles persecuciones contra muchísimos santos, ha engendrado herejías, ha arruinado naciones, ha precipitado en el llanto y en la miseria a muchas familias, ha impedido muchos matrimonios, ha hecho perder cargos y oficios. San Cipriano dice, ¿quieres ser hombre diabólico? No, entonces aléjate de esto. Lutero, ¿por qué se rebeló contra la iglesia? ¿Saben por qué? No es lo que dicen, por envidia. Como el Papa no había encargado a su congregación de predicar las indulgencias, entonces por envidia atacó y falsificó todo. Tremendo todo esto, tremendo. Cuidado, hermanos, cuidado. Por eso Dios odia a Dios la envidia y la castiga de una manera terrible aún esta vida, como se ve en los ejemplos que dijimos. Finalmente, ¿qué ganaron los fariseos por su envidia al entregar a Cristo a la muerte? ¿Qué ganaron? A rechazarlo, el Mesías prometido. Causaron la ruina de su nación. En el año 70 Jerusalén fue conquistada por los romanos, después una tremenda guerra y destruida. La envidia es un pecado demasiado común. Es un vicio que nace con el hombre y se manifiesta muchas veces desde la edad más tierna. Y cuidado los padres, madres, educadores. La envidia nace con el hombre y desde la edad más tierna se manifiesta. Santo Agustín dice, había dos gemelos y la mamá daba el pecho a uno, el otro le pegaba. Pero ¿qué te molesta que tu hermano se alimente? ¿Cuál es tu problema? Entonces, queridos hermanos, si detectan esto en el niño, egoísmo, envidia, etcétera, corrígenlos, ayúdenlos, porque de verdad es muy feo. Desde la edad tierna se manifiesta. Padres y maestros, velad pues por vuestros hijos y vuestros alumnos. La envidia se encuentra en todas partes, pero es aún la frecuencia con que se mira este pecado como desprovisto de importancia. No se tiene escrúpulo de él, se comete sin remordimiento.
y no se acusa en la confesión. Uno se confiesa de las menores extracciones y permanece mudo sobre el pecado de la envidia. ¿Cuántos sacramentos así profanados? ¿Cuántas almas condenadas? Y bien, hoy hagamos un buen examen sobre este tema. ¿Cuáles son los remedios? Terminamos con esto. Lo que acabamos de decir muestra cuán difícil es corregirse de este vicio. Calamita sin remedio, dice San Cipriano, es una calamidad sin remedio. No obstante, indiquemos algunos remedios. Meditemos con frecuencia sobre la excelencia de la caridad, que nuestro Señor nos recomienda con tanta insistencia. Este es mi precepto, que se amen unos a otros. Si se amen unos a otros, bien verán que ustedes son discípulos míos. Y San Pablo dice, la caridad no tiene envidia. La caridad no tiene envidia. Cuando uno tiene caridad, agradece al Señor por el bien del prójimo. También debemos reflexionar frecuentemente sobre los tristes efectos de la envidia y sobre los males que acarrea en este mundo y en el otro. En este mundo nos hace desgraciados y puede llevarnos al infierno eterno. Tratemos de destruir su principal fuente, el orgullo. Entonces, el orgullo es la fuente principal de la caridad. Debemos ejercitarnos sin cesar en la humildad, en el desprecio de la gloria y de los bienes temporales. Ataquemos y aniquilemos la soberbia y habrá desaparecido la envidia. Y tenemos también que reprimir al momento los menores sentimientos de celos, de envidia, y a cada caída debemos imponernos una penitencia. Roguemos para aquellos contra quienes nos tienta la envidia. Muy importante. Cuando uno siente la envidia, Señor, te doy gracias por este hermano, esta hermana, te pido de mí también. Y hacerle favores en la medida del posible, y así uno elimina esta peste. Roguemos por aquellos contra quienes nos tienta la envidia, hablemos bien de ellos en todas las circunstancias. Procuremos la ocasión de serles útiles y agradables. Alegrémonos sinceramente del bien que hacen o les suceda. Hermanos míos, examínense bien cada uno sobre este vicio. Tenemos que apreciar a nuestros hermanos, hacerles todo el bien que podemos hacerles y así cumpliremos la ley de Cristo. Entre ustedes no haya sino una santa y bendita emulación de huir de todo mal, de hacer bien todas las cosas, de glorificar a Dios y santificarnos. Santificad en nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones, dice San Pedro. Y cuando alguien viene chismear, hablar, criticar al otro, bien, si le prestamos oídos, el demonio se pone en esa oreja. Si decimos, mire, ya tenemos bastante con nuestros propios pecados, ¿para qué cargar con otros? Cambiemos de tema y así uno se defiende también al otro que chismea. Entonces la envidia es el pecado del demonio. Tratemos de no colaborar con este malvado que por envidia, de hecho, quiere llevarnos al infierno. ¿Qué gana el demonio? Nada. Todo lo que hace es negativo. No, nada. Pestes, guerras, asesinatos, divorcios, pecados, llenar el infierno de desgraciados. Realmente es tonto. Y nosotros tenemos que ser inteligentes. Entonces practiquemos la humildad, la caridad, luchemos contra esta peste que es peor que el demonio.